Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Romanos y el capítulo 12 y el versículo 1. Dice: en el nombre de Jesús, y toda la gloria es para Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1. Lo leo yo, dice: en el nombre de Jesús. Dice: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, toda la gloria es para Dios. Fíjense que el apóstol estaba escribiendo a una de las iglesias más grandes que había en ese tiempo, que era la iglesia de Roma. Pero él también entendía la situación que se vivía en Roma. Por ejemplo, los hermanos que estaban en Jerusalén, pues corrían el peligro de los judíos. Los hermanos que estaban en Corinto, o lo que es Grecia, pues no corrían tanto peligro como las iglesias de Roma. En Roma, el problema de Roma es que era muy próspera, ahí había de todo en Roma. Entonces para los hermanos era muy fácil que cayeran en la tentación de la prosperidad. Además, en Roma abundaba el pecado, era como una gran Sodoma. Y también en Roma pues estaban hermanos muy prominentes, pero también estaban los filósofos y con sus falsas doctrinas trataban de robarle a los cristianos la verdad. Entonces Pablo sabía que la lucha que estaban, y toda la gloria es para Dios, la lucha que estaban librando más que nada era en su mente, ¿verdad? Más que nada era en su mente, y como decimos, toda la gloria es para Dios, porque no lo había entendido hasta ahorita. La lucha era en su mente, por eso dice Pablo: renueven su entendimiento. Para ellos la lucha era en la mente por la prosperidad que había, por los filósofos, por las leyes romanas, y porque los romanos gozaban de muchos privilegios por sobre las demás naciones. Así que Pablo, sabiendo que era difícil y que les estaba costando trabajo, no les manda que busquen a Dios con todo el corazón. Dice: les ruego. No se los ordena, no les manda, no los exhorta, dice Pablo: les ruego que presenten sus cuerpos en sacrificio. O sea, Pablo estaba diciendo: miren, hermanos, imaginémonos esto, ¿no? Les está costando trabajo, sé que es difícil, pero la única manera de vencer es que ofrezcan sus cuerpos en sacrificio a Dios. Lo que en otras partes le dice a los Gálatas, ¿verdad? Hagan morir en ustedes los deseos de la carne. Aquí el apóstol sabía que era difícil la lucha para los romanos, un pueblo de lo más gentil, de lo más pagano, de lo más pecador, y ahí en medio de ellos estaba la iglesia tratando de salir adelante, pero eran arrastrados, y les dice Pablo: les ruego, hermanos, miren, para que ya no estén con esta batalla, presenten sus cuerpos a Dios en un sacrificio vivo, o sea, hagan morir la carne, era lo que decía Pablo. Vivo, santo, agradable a Dios. Santo, en un sacrificio vivo. Siempre ha existido gente que le ha gustado martirizarse, que le ha gustado castigarse ellos mismos. Recordamos que los profetas que pelearon con Elías, se rasgaban la piel, ¿verdad? Se rasgaban la piel para que supuestamente su Dios les contestara. Siempre ha habido gente. También recordamos cómo en Canaán sacrificaban a los niños a Moloc. Pero aquí Pablo decía: no, el sacrificio que yo les digo es que hagan morir los deseos de la carne, o sea, que mueran para Roma, era lo que decía: mueran para Roma. Me parece que en aquellos tiempos había un dicho que decía que el mundo era Roma, ¿sí? Que el mundo era Roma. Entonces Pablo les está diciendo: mueran para el mundo, mueran para Roma.
pero no mueran mortalmente de matarse, sino muera su carne, sus deseos, las bajezas que hacen los romanos, ustedes no las hagan. Dice, para que sea santo su sacrificio y que le agrade a Dios. Y dice, no se conformen a este siglo. ¿Qué era lo que los estaba trayendo a los hermanos? ¿Qué los estaba trayendo de Roma? Que estaban conformes. Bueno, pues ya prosperamos, ya tenemos casa, mi padre trabaja en el Senado, mi tío es cónsul, tenemos propiedades, tenemos criados, ¿qué más? Y decía Pablo, no se conformen con eso. Alguien puede decirle, bueno, ¿a poco hay algo más grande que ser parte del Senado? ¿A poco hay algo más grande que ser propietario de varias casas? ¿A poco hay algo más grande que tener varios esclavos, Pablo? ¿A poco hay algo más grande? Y Pablo les diría, sí. Pero recordemos que dice Pablo que las cosas que él vio allá en el cielo, dijo, no se me permitió decirlas. Pero dice, son cosas inefables, que ningún ojo ha visto, ni se ha imaginado ningún corazón, pero son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ya más adelante Juan sí lo revela, ¿verdad? Dice, miren hermanos, las calles son de oro, porque antes de que, él escribió el Apocalipsis, pero también se lo tuvo que haber contado a otras personas. Hermanos, yo vi las calles, son de oro, hay un mar como el cristal y un árbol con el que se cura la gente, hay algo mejor en el reino de los cielos. Pero para que los romanos pudieran sobrepasar esta prueba, les dice, transformen, renueven su mente. Que curiosamente se los voy a explicar. Cuando un celular está fallando le llaman resetearlo. Le borran todo lo que trae y le vuelve a instalar uno lo mismo. En las computadoras se llama formatear. Curiosamente es lo que están haciendo con la gente ahorita. Le están renovando la mente. Pero con esclavitud, con pecado, con maldad, con engaño, con mentira. Por eso dice Pablo, ustedes no se conformen a eso. No, ustedes no. Ustedes renueven su entendimiento. ¿Y qué es el entendimiento? Bueno, el entendimiento es que si alguien me dice, a ver, dicen que no hay calentamiento global, pero yo veo que los ríos se están secando. Entonces es mentira que no hay calentamiento global. Eso es nuestro entendimiento, ¿verdad? Hay que renovarlo. Pero fíjense para qué. Para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios y agradable. Fíjense lo que dice, para que comprueben. ¿A qué se refiere para que comprueben? Fíjense lo que está diciendo. Dice, una vez que tu mente sea renovada, fíjense lo que está diciendo, vas a saber realmente qué es lo que Dios quiere para ti. Por eso dice, para que compruebes que lo que se te está diciendo es verdad, decía Pablo, para que comprueben, porque muchas veces dice la gente, es que qué tal si no es cierto, es que lo puedes comprobar. ¿Y cómo lo compruebo? Entrégate a Dios, ríndete a Cristo, y entonces vas a comprobar que todo lo que te estoy diciendo es verdad. Aquí Pablo les decía, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? Dice en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Sanar a las naciones, dar recompensas, galardones, coronas de oro, nombres nuevos, vestiduras blancas. Esa es la buena voluntad de Dios. Pero la más grande, dice, y estarán conmigo y yo seré su tabernáculo y ellos serán mi pueblo. Dice, al decir su tabernáculo, yo los voy a cubrir, van a vivir todos dentro de mí, entienden, en su corazón. Entonces, pero no podemos comprobar la buena voluntad de Dios si primero no, como dice Pablo, no entregamos nuestro cuerpo en sacrificio a Dios. Ese es como que el límite para muchos, ¿verdad? Es que yo le pido y no me contesta, pero es que no cambia. Es que yo hago todo lo que me dicen, pero no veo respuesta, pero es que no te entregas a Dios. Aquí lo está diciendo muy claro la palabra. Cuando tú te entregues en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, entonces vas a comprobar que todo lo que la Biblia dice es verdad.
todas las cosas buenas, porque dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Aquí no nos está hablando del castigo, no te está diciendo vas a comprobar que si hay un castigo para los malos, no, tampoco vas a comprobar que si va a destruir Dios la tierra, no. Aquí dice, vas a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios para ti, para ti. Ahorita no la sabemos más que es la vida eterna, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que Dios quiere para nosotros? ¿Qué es lo que Dios? Fíjense, Rosalba, que en una ocasión un niño le había dicho a su abuelo, hijo, cuando tú quieres que Dios haga un milagro, no lo pidas en silencio, pídelo en voz alta y confiesa, cree que Dios lo va a hacer. Y bueno, el niño tuvo miedo de hacerlo, sabemos que fue David Wilkerson. Dice que cuando entró a su casa, su papá estaba en un charco de sangre y se fue a esconder, a pedirle a Dios que hiciera un milagro. Pero estaba junto a un tubo y el tubo se llevó su voz por toda la casa y su papá lo mandó a llamar, y cuando él llegó su papá había sanado, ¿verdad? Pero al pasar el tiempo le pasó lo mismo a él, eso lo escribe en uno de sus testimonios. Él, a lo mejor ustedes no saben, pero a David Wilkerson le dio varias veces cáncer. Y en una de las ocasiones en que estaba ya muy grave, su nieto se acercó y le dijo, abuelito, ¿tú crees en Dios, que Dios responde? Y dice, sí, hijo. ¿Y tú crees que si yo le pido a Diosito algo ahorita lo hace? Y dice, sí. Dice, entonces en el nombre de Jesús levántate, Él te ha sanado. Y lo jaló y se levantó curado, ¿verdad? ¿Cuál es la buena voluntad de Dios para nuestras vidas? Que vayamos a predicar el Evangelio. Nos quiere usar Dios para hacer milagros, nos quiere usar Dios para echar fuera demonios, nos quiere Dios para sanar enfermos, nos quiere Dios para abrir los ojos de los que están cegados por la mentira. No lo sabemos, pero lo vamos a saber cuando nos entreguemos a Dios, cuando esto muera, cuando hagamos su voluntad. Ahí está, ¿verdad? ¿Cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros? La vamos a saber cuando nos entreguemos a Él por completo. Y también hay que decírselo a los hermanos. También hay que decírselo a la gente que nos dice, es que no cambio, es que no veo respuesta, es que las cosas no salen como yo quiero, es que como que sí, como que no, como que me entrego y como que no. Es que como que a veces puedo y de repente no. También a ellos vamos a decírselo. ¿Sabes por qué? Porque tienes que morir para el mundo. Tienes que ofrecerle tu cuerpo en sacrificio a Dios. ¿Y qué es ofrecerle el cuerpo en sacrificio a Dios? Pues que este cuerpo ya no te pertenece. Ya le pertenece a Dios. Y Él lo va a usar para su propósito, para su trabajo, ¿verdad? No para que nos agarremos a golpes o para que andemos robando o para que andemos escuchando cosas que no debemos, sino para su servicio. Cuando hagamos eso, vamos a ser de bendición para los que nos rodean. Entonces, cada quien debe de tomar una decisión y, como hemos dicho, pronto, ¿verdad? Porque hace rato decía un señor, todo apunta a que el Señor Jesús ya viene. Todo apunta a que el Señor Jesús ya viene. Bueno, nosotros por la misericordia de Dios no necesitamos de ellos. El Señor lleva tiempo advirtiéndonos por medio de la Escritura, ¿verdad? Que las cosas ya señalan a que Él ya no tarda. Pero vamos a decírselo a la gente también. Esa es la palabra.